llama Veladuras, que se las leyó a sus estudiantes, que les encantó, y lo que quiere saber es cómo surgió ese libro. Una mujer que me había hecho que estudiaba un profesorado, una mujer que no era tan joven, era ya una mujer de mediana edad, que estudiaba en un profesorado de literatura y necesitaba hacer un trabajo sobre mi novela Stefano. Me citó, nos juntamos, le contesté las preguntas que me preguntaba, y después me contó algo de su vida, algo de que ella había empezado a estudiar porque al padre le gustaba escribir canciones, y entonces me contó que el padre había dejado a la madre por una chica de su pueblo, que era de Santiago del Estero. Ellos eran de la ciudad, y el padre... Y bueno, eso disparó un poco la novela. Creo que lo que más me tocó fue que ella hablaba, algo en lo que me decía, una mujer de unos 40 y algo, de algún modo le reprochaba a la madre no haberlo comprendido al padre en este triángulo, digamos, amoroso, y haberle dicho al padre que se fuera, por lo cual ella había perdido relación con su papá. Y bueno, eso, que parecía como algo más de un adolescente, me tocó, me llevó a escribirla. Yo me propuse ahí tres cosas. Utilizar un lenguaje como del norte, más o menos como del norte, contar la historia desde el final hacia atrás, desde hoy hacia atrás, y que ella, la que cuenta, contara con la cabeza confundida como está un poco perturbada. Y entonces, bueno, así fue. Así fue. No sabía yo que iba a producirse el suicidio del padre, no sabía cuando empecé. Porque no es, en una novela, no es que yo sé todo lo que va a pasar. Voy sabiendo, como cuando uno lee, voy sabiendo de a poco qué va a pasar, qué va pasando. Es como si escribir es como si uno estuviera leyendo la novela, pero mucho más lento, porque cuando uno lee rápido, en cambio el escribir va avanzando de a muy poquito. Pero se parece mucho. Uno no sabe lo que viene. No sabe hasta que lo hace, hasta que sucede. Bien. Acá me dicen que Renata quiere hacerte una pregunta. ¿Dónde está Renata? Renata, ¿está por ahí? Sí, levanta acá. Ah, bien. Hola. Ay, linda. Esa Bueno, carita que a ver, veía Renata. Yo tengo dos preguntas. La primera es que, ¿cuál fue el libro que más te gustó escribirlo? Cosas que no sé, es medio difícil porque en algún sentido, lengua madre, Stefano, veladuras, libros de poemas, algunos de los cuentos, no todos. Por ejemplo, el último cuento del libro, no a mucha gente le gusta esta tranquilidad. Ese cuento me hizo una conmoción también fuerte escribirlo. A veces son momentos también, ¿no? El árbol de lilas también, porque es un cuento de amor, sí, el árbol de lilas, porque bueno, lo escribí cuando me encontré. Ese es muy lindo. Con el que ahora es mi marido, que está ahí en el escritorio en la otra habitación, porque nosotros nos conocíamos de chicos, fuimos juntos al colegio, y después, bueno, cada uno hizo su vida, éramos amigos del colegio, ¿no? Cada uno hizo su vida, y bueno, él vivió fuera, muchos años afuera, en Alemania, y yo me casé, tuve 2 niñas y me separé.
Y cuando mis niñas eran chiquitas, él volvió a vivir a la Argentina y me vino a ver y nos enamoramos mucho. Y entonces yo en esos primeros días escribí ese cuento que le dediqué, que se llama Alberto. Eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Porque tengo la pantalla, es muy chiquita. Hola, tengo una pregunta. Mari, ahí en Ámbar, cola, ¿puede ser? ¿Vos llegás a leerlo, Noé? Dice que no puede, que hay que escribirla, porque a ver, Ámbar. hay Tengo una hay una pregunta que quiere hacer Ulises Romero, Ah, bien. y después hay algunos comentarios. Analía dice, es hermoso el árbol de lilas, y Ámbar dice que tiene una pregunta, y bueno, que la va a preguntar por escrito, así que mandala a Ámbar. Pero bueno, arranquemos por Ulises. Bien. Ulises. Bueno, Hola, acá profe, ¿cómo estoy. le ¿Se va? escucha? Hola, sí, profe, ¿cómo ¿Cómo le va? va? ¿Cómo va? Bien. Bueno, acá estoy, gracias. Eh, en principio, gracias María Teresa por la generosidad de tu charla y bueno, y tus palabras. por Muy favor. placentero escucharte. Estaba escuchando la charla. Bueno, tengo una pregunta que es doble, o la podemos desdoblar. Algunos de tus textos son en verdad reescrituras. Pienso en el Anillo del Emperador, Ese, en el Caballo de Chuan Tzu. ese también. ¿Cómo te llevas con ese? ¿Cómo? Claro, y quizás haya otros, ¿no? Quizás haya otros textos que no nacen de una experiencia o de un impulso vital, como vos los decís, sino que quizás de un afecto o de una relación con un texto ajeno. ¿Cómo te llevas Sí, con eso? Y por otra parte, si tenés ganas después de contarnos, ¿qué escritores o escritoras lees y disfrutás que sean quizás, a primera vista, entre comillas lo digo, diferentes de tu propio estilo? A mí a veces ah, me da mucho interés ver qué leen los escritores, porque quizás los escritores leen cosas distintas a lo que escriben, ¿no? Y entonces sí, resulta muy sugestivo ver que por ahí, bueno, una escritora con una mirada muy realista, pero también se puede llevar con otros géneros, ¿no? Bueno, esa era la pregunta. claro que sí. Voy por la primera. Es verdad, hay cuentos míos que surgen de lecturas de otros cuentos, reescrituras, algunas de otros textos, como puede ser los que vos señalaste. Por ejemplo, El Anillo Encantado es de una leyenda medieval que cita Italo Calvino, en una de las lecciones de 6 propuestas para el próximo milenio. Y El Caballo de Chuan Tzu es a partir de un cuento brevísimo de Calvino que yo escribí. Y varios de esos cuentos, esos dos que vos mencionás, más, a ver, uno que se llama La Hora del General, que está en un libro que salió hace poco en la editorial Comunicarte, más un libro que se llama Trenes, que ilustró Isvan, y otro que se llama La Durmiente, que también ilustró Isvan, y bueno, algún otro que se me escapa, El Incendio. Son cuentos que es un momento de mi vida, aunque salieron en distintos momentos publicados, yo los escribí en una época, más o menos en una época, en un cierto periodo de mi vida, a partir de unos epígrafes, a partir de esos textos que están en los epígrafes. O sea, encontré frases que me resultaban interesantes o un pequeño párrafo, y a partir de ahí trabajé expandiendo eso, ¿no? A veces a veces han cambiado mucho también. También a veces parecen más adaptación de lo que son en realidad. A veces hay mucho, bueno, hay mucho inventado, pero simulando un cuento
adaptación, contaban que, bueno, se puede ser, ¿qué era lo que decían? Que se puede ser feliz sin tener nada, y que se puede tener todo y ser infeliz, ¿no? Que es una idea un poco extrema, complicada, porque si bien el dinero no hace la felicidad, si uno no tiene nada, 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 bueno, si uno no tiene nada, 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 entonces se hace muy difícil también, digamos, ir adelante, ¿no? Es una idea cristiana un poco para conformarlo a uno cuando uno no tiene nada. Pero yo hice con eso, me imaginé que la historia sucedía en Tailandia, me imaginé, bueno, etcétera, ¿no? Y el cuento sale muy bien. En otros casos, como por ejemplo un cuento que está en ese mismo libro, que se llama La mujer del moñito, no es una recreación, o sea, alguien contó que se le caía la cabeza y a mí se me ocurrió, alguien contó que soñaba que se le caía la cabeza, perdón, y a mí se me ocurrió escribir un cuento con eso. Entonces, pero lo escribí de un modo que pareciera una reescritura, digamos, que parezca una recreación. Entonces, me gusta mucho a mí eso, un trabajo de lenguaje a partir de una historia dada, porque de algún modo todo lo que escribimos son traducciones, ya sea de cosas de la vida, cosas que vemos, de cosas que leemos, de cosas que inventamos. Siempre hay una traducción desde lo imaginario a la escritura, desde la vida real a la escritura, desde lo que leemos a la escritura, etc. Y ahora me olvidé cuál era la otra pregunta. La otra parte de la pregunta era... La otra pregunta era, ¿qué leo? ¿qué escritores que por ahí son distintos, entre comillas, distintas a lo que uno supone? Sí, yo soy una lectora, me parezco a la escritora que soy, en el sentido de que me gusta leer muy diverso, y me gusta leer ensayo, me gusta leer poesía y me gusta leer narrativa. Porque digo esto porque hay escritores que leen solo narrativa, que no leen poesía o que no leen ensayo. A mí me gusta mucho el pensamiento también, las ideas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro, no sé por dónde lo tengo, de Jacques Rancière sobre los bordes de la ficción, ¿no? Entonces, por ejemplo, me interesa eso. No soy una lectora de género, o sea, sí he leído ciertos autores de ciencia ficción o de terror que por su calidad literaria, porque me han gustado, muchos sí los he leído, digamos, me encanta Ballard, por ejemplo, me encanta Bradbury, bueno, hay escritores que trabajan el género ciencia ficción y me gustan mucho, o Angélica Borodiller, o Gardini, etcétera, pero me gustan por la escritura y por la parte como de lo humano que pescan ahí en ese futuro. Lo que sea. No soy una lectora de género de ciencia ficción como son los lectores más adictivos que, digamos, leen básicamente ciencia ficción. Ni tampoco el terror, aunque, digamos, sí tengo escritores que me gustan y escrituras que me gustan en ese sentido, pero no soy lo mismo el fantasy. No soy una escritora de género apasionada por una suma, no es por eso que elijo los libros, es si me gusta un autor, sobre todo por su escritura, digamos. Sí me gusta mucho el realismo, eso como también me gusta en el escribirlo, ¿no? Sí, pero ahí sí, campos muy diversos, escritores muy diversos, y siempre descubriendo cosas. En ese sentido me siento una lectora, aunque tengo muchos años, una lectora joven, en el sentido de que me gusta buscar y descubrir. Acabo de terminar dos libros de una escritora negra, Marisé Condé. Me dieron el Nobel alternativo, el premio Nobel alternativo. Es una escritora, sobre todo el primero de los libros, es como una biografía de ella. Ella se crió en la isla de Guadalupe, en una de las Antillas, una Antilla francesa, una isla francesa, una colonia francesa. El libro se llama Corazón que ríe, corazón que llora, y me encantó, me lo devoré. Bueno, así, ¿no? Pueden ser cosas muy diversas y estoy muy abierta. También me gusta mucho descubrir escritores jóvenes, leer cosas en proceso, digamos, para ver por dónde viene la literatura nueva. Pero me gusta más el realismo,
el realismo psicológico, el realismo sucio, lo que habla de lo humano, si es ciencia ficción, si es más la parte no tan tecnológica, sino la parte de las condiciones de vida en otros contextos, ¿no? Y leo mucha poesía, mucha. Bueno, Ah, muchísimas gracias. No, por favor. perdón, Ulises. A ver, Ámbar quería preguntar y luego Amalia. No sé si está Ámbar por ahí. Sí, Sí. yo reproduzco la pregunta de Ámbar, porque yo le pregunté qué era lo que quería preguntar. Ámbar tiene problemas de conexión, así que no puede poner la cámara ni el micrófono. Pero bueno, Ámbar tiene 11 años, vive en Ituzaingó, acá en zona oeste del Gran Buenos Aires, muy cerquita de Moreno. Y lo que lo que te quiere preguntar es cómo fue la escritura de El árbol de lilas. Sí, ¿Cómo fue una escritura, así como digo, dictada por el amor. Entonces, ni bien empezamos, nos encontramos y nos enamoramos con Alberto. Es que en esos días siguientes, así en esos primeros días de ese reencuentro tan intenso, yo escribí ese cuento. Lo que pasa es que lo escribí, bueno, como un regalo para él. Pero para que saliera en un libro, pasaron 16 años. 16 años, lo que digo. Primero, bueno, yo lo escribí, primero quedó en mí, después lo mandé a un concurso, salió seleccionado, quedó en una antología, pero después alguien hizo las ilustraciones y queríamos que una editorial lo publicara, pero en esa época, en los años 90, era muy, muy costoso editar un libro con ilustraciones a color, salía más barato traerlo de afuera, porque estaba el 1 a 1. Entonces, bueno, pasó mucho tiempo hasta que 16 años después, o sea, como en 2006, 2005, 2006, la editorial Comunicarte lo publicó. Y es un libro que circula un montón, se vende, se lee, se cuenta, bueno, está muy unido a mi nombre, todo el mundo sabe que escribí eso, y bueno, eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No encontré nada en el chat. Amalia quería preguntar y luego Gabriel. Perfecto. Adelante. ¿Cómo se te ocurrió escribir La mujer vampiro? Ah, La mujer vampiro. Se me ocurrió porque yo daba clases en un profesorado de teatro, donde estudiaban para ser profesores de teatro, y daban las literaturas. Y en la literatura, para que ellos lo vieran en el teatro, enseñaba las características de género. Se relaciona con la pregunta anterior que me hizo, ¿cómo se llama el profe? Ulises. Bueno, Ulises, que me hizo Ulises. Porque ahí enseñaba género de terror, género maravilloso, género de ciencia ficción, género realista, y enseñando género de terror, yo ejemplificaba con cuentos que había leído y también con historias populares. Y se me ocurrió escribir un libro de historias populares. Ahí también algunas, no todas, pero algunas son recreadas, digamos, recreadas de la memoria popular, cambiadas, sobre todo la más fiel, diría, el más fiel de los cuentos en relación a las historias populares que yo escuchaba en el campo, en los pueblos de la llanura, es el del guante de encaje, que seguramente cada uno habrá oído algún cuento parecido. A veces lo que se pierde es un guante o una campera o, bueno, un anillo. Puede ser cualquier cosa que el fantasma deje en el mundo de los vivos. Entonces yo lo usaba para ejemplificar
que en los cuentos de fantasmas, digamos, que es uno de los cuentos, una forma de los cuentos de terror, una de las condiciones es que el fantasma no le parezca fantasma a los otros personajes, los personajes se creen que es una persona real, digamos, y que se deje olvidado algo para que después, cuando lo devuelvan, alguien les diga que era un fantasma, que había muerto, que murió, que hace mucho que murió. Y entonces, bueno, muchas veces ha sido así en mi vida. Enseñándole a otros, escribí mis propias cosas. Por eso siempre la escritura y la docencia han ido y venido han ido y venido muy de la mano, digamos, ¿no? Enseñar a escribir me ha ayudado a escribir a mí. Porque no, creo que nunca se aprende tanto como cuando se enseña, cuando se tiene que enseñar. Entonces como uno tiene que enseñar, lee, se preocupa, se pregunta y demás. Entonces, bueno, para mí la docencia ha sido una gran escuela de aprendizaje personal. Bien, bien. Bueno, Gabriel, Gabo, ¿andás por ahí? Hola, acá estoy. Queremos verte, Gabo. Hace mucho que no te veo. A ver, Ahí ando la por acá. cámara, Sí, me dale. ven. Ah, Hola, qué más Gabo. lindo. Hola. ¿Qué tal? Primero agradecer su presencia. Es muy grato tenerla. Creo que la mayoría de los que estamos acá, o si no todos, somos apasionados de sus lecturas. Gracias. Por otro lado, quería preguntarle si usted considera, por lo menos los lectores la consideramos una escritora de renombre, ¿no? Tiene cierta significación su nombre dentro del campo de las letras. ¿Considera que la intervención que hizo en el año 2019 en el Congreso de la Lengua determina un acontecimiento político y una toma de posicionamiento de los escritores argentinos frente a las instituciones coloniales, por así decirlo? Mira, por empezar era así un posicionamiento mío fuerte. Luego por las adhesiones que hubo, que fueron más de las que yo imaginé, creo que sí, que estaba diciendo algo en consonancia con muchos escritores, no solamente con escritores, sino también con profesores o con hablantes, no necesariamente profesores o escritores, que, digamos, defendemos un uso propio de la lengua, un uso singular de la lengua, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Yo tuve mis dudas acerca de si aceptar o no. O sea, quiero aclarar esto. El congreso se hacía en Córdoba y parece que es habitual en los congresos de la lengua, parece, digo, yo no lo sabía, que el cierre lo haga un escritor del lugar, o un escritor o una escritora del lugar. Y bueno, una de las personas, en ese momento era el director del Instituto Cervantes, que me había escuchado a mí en algunas ocasiones leer poesía, porque él también es poeta, digamos, me invitó a que yo lo hiciera o la apertura o el cierre. Yo me decidí por el cierre. Porque como iba a decir cosas fuertes, digo, mejor al final y después me voy. Entonces, dudé un poco porque, bueno, era de una exposición fuerte. Y yo, o sea, eso fue en febrero, pero yo tuve que darle mi aceptación en octubre, o sea, unos cuantos meses antes, porque ellos iban a cerrar la organización. Y yo, para esa época, acababa de tener una cirugía, me habían puesto un marcapaso, entonces, bueno, no sabía si estaba bien para mí tomar eso fuerte ahí, porque también, digamos, había algo, no se trataba solo de la gente que organizara el Congreso de la Lengua, los españoles, digamos, sino también más me preocupaba a mí mis propios colegas, compañeros. Yo soy una persona muy querida en Córdoba, porque bueno, porque además de ser escritores y docentes de mucha gente pasó por
aulas o talleres o cursos, y también porque soy una trabajadora de la cultura que he tenido mucha participación social en mi ciudad, en mi provincia. Y bueno, en Córdoba, bueno, se hablaba con toda razón también, se hablaba se cuestionaba el Congreso de los Reyes, el Congreso español, un Congreso como en esa actitud colonial. Y bueno, yo cuando salió que yo iba a cerrarlo al Congreso, bueno, gente se preguntaba, o sea, yo no podía ir a decirles a todos, miren, yo les voy a decir 4 cosas o 5, no, bueno, ahí figuraba que yo cerraba el Congreso, entonces, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Está de acuerdo con qué? ¿Con quiénes? ¿A qué va a defender? Entonces, eso me preocupaba más que los miembros de la academia. Dejar de ser querida por mis padres acá. Pero no, estuvo bien que dijera que sí, y estuvo bien que pudiera decir lo que dije. Sí, tengo una consulta más y es más o menos referido a eso. El Congreso lo iniciás hablando de cierta desobediencia ante la lengua. Yo creo que hay un libro tuyo que es el que más me gusta a mí, que se llama La mujer en cuestión, donde Gracias. contás la historia de Eva de Mondino. Quizá lo que más me gusta es la manera de construir la figura de Eva de Mondino sin la necesidad de nombrarla, o no de nombrarla, sino de Tomar partido. transformarla mediante los discursos ajenos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que Eva representa la esencia de una época, ¿no? La esencia setentista que tanto ha marcado la historia de nuestras generaciones y nuestras generaciones jóvenes también, ¿no? Yo quería preguntarte si vos considerás que hay alguna escritor o escritora que se encarguen de reconstruir estas esencias de generaciones procedentes, ¿no? Por ejemplo, la generación del 90 o la generación del 2000, que tanto viene marcada o es consecuente de esta esencia setentista. Bueno, de las literaturas sobre los 70, la dictadura, o las secuelas posteriores a la dictadura, hay muchas. Hay de todo, pero hay mucho bueno, y hay una literatura, digamos, que tiene que ver con el testimonio. Después hay una época en que la literatura... ¿Se perdió el audio? María Teresa, Sí, ahí está, ahí vuelve. Ahí está. ¿no? Y en muchas escrituras. Después, creo que vos me estás preguntando si los 90, si los 2000, por ejemplo, estoy pensando cómo aparece, no en relación a la dictadura, sino cómo muestran otras épocas. Eso me estás preguntando, o cómo muestran la época de la dictadura en otros momentos. Si considerás que... Enganché la pregunta a lo último porque creo que se cortó la mitad del audio. Yo te decía, si lo que me estás preguntando es cómo se cuenta hoy la dictadura, o cómo se cuenta hoy, o en los 90, o en los 2000, o hoy, esas otras épocas que vinieron después. Esas otras épocas, si Claro. las podés encontrar en otras narraciones. Sí, claro. Estoy pensando, por ejemplo, en una novela como El año del desierto, de Pedro Mayral, que trabaja sobre los primeros 2000, los primeros años 2000, o, por ejemplo, qué sé yo, hay una novela de Saccheri que también con el tema del 2000. Claro que hay, bueno, los 90, por ejemplo, hay mucha poesía mostrando un poco el vacío de los 90, ¿no? El vacío ideológico, me refiero, de los 90. De hecho, La mujer en cuestión es una escritura de los 90 mirando los 70, ¿no? Pero también mirándolo desde los 90, mirando
digamos, porque la gente consultada es gente que se ha olvidado de aquello que ha pasado, que no sabe o que cuestiona y demás. Entonces, puede aparecer de muchas maneras. Claro que las épocas que aparecen más en la literatura son quizá las más traumáticas, ¿no? Por ejemplo, el 2001 da mucha tela, ¿no? Todo el tema de la crisis, digamos, social y demás que se produce ahí. Probablemente ahora también aparezca mucho con este encierro, con este deterioro y demás. A mí me aparece mucho la época de la dictadura porque fue la época en que yo, como joven, me formé. Yo tenía 21 años cuando el golpe de Estado. Pero no aparece, me parece a mí que aparece desde hoy. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela donde una mujer de hoy, grande, como si fuera de mi edad, mira una época y aparece de refilón también algo de la dictadura, pero no exclusivamente. No directamente, porque, digamos, donde aparece más directamente me parece que es en La mujer en cuestión, que es una novela que yo escribí en una época en que yo estaba muy desazonada con la falta de conciencia que parecía vivir la sociedad argentina en los años 90, ¿no? Me parecía que ya nadie se acordaba de nada de aquello, y desde ahí lo escribí. Es lo que he escrito, salvo El árbol de lilas, que lo escribí de una sentada. La mujer en cuestión es lo que más rápido escribí. Lo escribí en 3 meses, en un verano. Después lo corregí durante varios años hasta que pude publicarla, porque no era yo tan conocida entonces. Bien. Bueno, María Teresa, mi querida María Teresa, nos quedan 4 minutos, yo te tendría 10 horas con el mate acá, charla que va, charla que viene, pero vamos a cortar esto para que descanses, porque la verdad que nos diste una charla maravillosa, inolvidable. Gracias. Bueno, me Creo que encanta no estar con solamente ustedes. yo, todos te agradecemos de corazón. A ver, Noé, ¿qué querés preguntarle, Noé? Que nos quedan 3 minutos. A ver, Noé. Noé. No, quería agradecerle a todos y a todas los que pudieron hacer preguntas y pedirles disculpas porque no pudimos responder todas. Yo creo que igual fue una charla súper fructífera, así que remil agradecidas con vos. Bueno. Creo que la gente se va a ir contenta. Bueno, en alguna otra oportunidad podrás responder próximas preguntas, imagino. Por Así que supuesto, de mi por parte, supuesto. te mando un beso a vos, le mando un beso al resto y la dejo a Mari que cierre. Dale, el año que viene hacemos otro. Gracias. Bueno, te mando un beso enorme y creo que, bueno, ojalá algún día podamos abrazarnos nuevamente todos. Ay, sí. Así que desde acá, desde Moreno, este pueblo chiquitito de Buenos Aires, te mandamos un abrazo virtual enorme y un agradecimiento enorme porque tu presencia nos honra, la verdad que yo súper feliz. Gracias por tu contención de esta mañana. Viste que era fácil, que la íbamos a hacer fácil. Era Gracias a fácil, ustedes era por fácil. invitarme y felicitaciones por toda esta lucha que hacen, todo Sí. este esfuerzo, esta feria literaria del oeste. Cuando era muy joven, mi suegra de entonces, que es una persona que sigue siendo una persona muy querida, vivía en Ituzaingó, en el barrio Mira. de San Alberto, así que bueno, conozco un poquito por ahí. Un poquito. Bueno, por ahora terminamos. Muchísimas gracias y creo que se merece un aplausito virtual lo que está en silencio. Y si fuese, ahí está, activen los micrófonos y cortamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Perdón, otra vez yo redensa, pero hay un montón de mensajes en el chat para vos, que voy a leer algunos. Bueno, todo el mundo te agradece. Acá dicen, bueno, qué público diverso que tenés, gracias Teresa y a las organizadoras. Tengo una lluvia de reseñas literarias de mis alumnos que ya te voy a hacer llegar, gracias Teresa, gracias a la feria. Saludos de Castelli, provincia de Buenos Aires, hermoso encuentro, gracias María Teresa, gracias a la Feria Solidaria.
En fin, bueno, hermoso encuentro, gracias María Teresa. Gracias, Bueno,